Bendiciones. Me dejan saber por favor si me escuchan y si me ven. A las personas que ya están conectadas. Amén, amén. Sí, te escucho y te ve. Muy bien, gracias. A la otra. Bien, bienvenidas las que están conectándose. Vamos a esperar unos minutos más para a ver si se conectan algunos otros hermanos para luego poder empezar con el tema de hoy. Bien, mientras se van conectando algunas otras personas, vamos a empezar haciendo la oración, invocando a la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, para que nos ilumine y nos dé su gracia en este tema que vamos a compartir el día de hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Jesús, aquí estamos un día más para glorificarte por medio de estas enseñanzas. Te damos las gracias por el don maravilloso de la vida. Te damos gracias porque nos das una familia, un hogar. También gracias por esta oportunidad que tenemos de poder aprender más cada día, de poder aprender más sobre ti, Señor. Especialmente con estos temas de apologética, con los cuales aprendemos a defender nuestra fe, a defender tu cuerpo, que es la iglesia. Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos ilumine, que tu Santo Espíritu nos llene, nos prepare nuestra mente, nuestro corazón, todos los sentidos espirituales para poder recibir tu palabra. Que todo lo que hagamos sea siempre para darte la honra y la gloria que tú te mereces, Señor. Pedimos la intercesión este día de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, para que ella pueda interceder por nosotros en todo lo que hagamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, nos ponemos en las manos del Señor, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, sean todos y todas bienvenidos a este compartir estas enseñanzas del día de hoy. Hoy tenemos un tema muy bueno, excelente, realmente. Y hoy vamos a estar hablando de la unidad y la Trinidad de Dios. De Dios uno y trino. Bien. Porque sabemos que, bueno, como cristianos católicos nos han enseñado a mencionar la Santísima Trinidad, a clamarle cuando decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero a veces nos topamos con personas que nos van a preguntar, que nos van a
Nos van a decir que eso no aparece, por ejemplo, en la Biblia. Y de eso es lo que se trata. El día de hoy vamos a aprender eso, vamos a darnos cuenta un poco de teoría sobre lo que es Dios uno y trino, o sea, la unidad y la Trinidad de Dios. Absolutamente todos los temas son importantes, todos. Posiblemente algunos nos parezcan un poco más aburridos que otros, eh, otros más interesantes, pero les puedo decir que todos, absolutamente todos, son de suma importancia. Especialmente cuando vemos que alguien que no es de nuestra religión viene pues a interceptarnos, a preguntarnos, tiene dudas y realmente al nosotros saber dar la respuesta, vamos a hacer que la persona también pueda salir de su duda, salir de su inquietud. Y hay muchas personas, yo les puedo decir que hasta el día de hoy millones de personas que han estado en el protestantismo y están regresando a la Santa Madre Iglesia Católica. Entonces, vamos a empezar con este tema. Repito, para los que recién se están uniendo, hoy hablamos de la unidad y la Trinidad de Dios. Dios uno y trino. Bien. En la teología cristiana, Dios uno y trino se refiere a la creencia en un solo Dios, que existen tres personas divinas. Nosotros ya lo sabemos de esta manera, que es Padre, Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Estas tres personas comparten la misma esencia divina, son coeternas y consustanciales, pero distintas en sus relaciones. Este es el misterio central de la fe cristiana, conocido como la Santísima Trinidad. Bien. Y en esto vamos a detallar un poco, vamos a explicar un poco que estamos hablando de un solo Dios, de tres personas divinas, lo que es las coeternas y consustanciales. Los cristianos creemos en un solo Dios verdadero, no en varios dioses. Y creo que, si no me equivoco, dimos un tema, compartimos ya un tema sí, lo tenemos, sobre los ídolos, y ahí también hablábamos un poco sobre que nosotros creemos y adoramos a un solo Dios. Nosotros lo decimos todos los domingos. Lo que pasa es que a veces nosotros lo pasamos por alto. Cuando estábamos en la Eucaristía, en la misa, nosotros decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Sí? A eso es lo que nos referimos con un solo Dios. Ahora, conocimos tres personas divinas, porque en su divinidad, este es único Dios que se manifiesta en tres personas distintas, que son el Padre, el Hijo, lo dijimos, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Las tres personas existen desde la eternidad y comparten la misma naturaleza divina. ¿Sí? Ahora viene lo que es el misterio de esto. La Trinidad es un misterio que va más allá de la comprensión humana, pero se revela en las Escrituras y en la experiencia de la fe. Ahora la centralidad. La doctrina de la Trinidad es fundamental para la fe cristiana y afecta la forma en que se entiende todo lo demás en la vida cristiana. En resumen, la Trinidad no significa que haya tres dioses, sino que el único Dios se revela en tres personas distintas, todas divinas y eternas, pero interrelacionadas entre sí. También vamos a hablar un poco sobre la
unidad perfecta de Dios, ¿sí? Y esto en el cristianismo se refiere a la perfecta armonía y acuerdo entre las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esta unidad no implica una simple uniformidad, sino una profunda conexión espiritual y de propósito. Se considera un ideal de unión con Dios, alcanzable a través de la fe y el amor colectivo. Entonces diremos nuevamente que la creencia central es que Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas distintas. Lo vamos a estar repitiendo para mantenerlo en la memoria: Padre, Hijo y Espíritu Santo, con una unidad perfecta en su ser y propósito. La Biblia nos llama a nosotros los cristianos a buscar la unidad entre sí, reflejando la unidad de la Trinidad. Bien, estamos llevando un poco de lo que es la teoría, sí, pero y en un momento vamos a ver también a lo que se refiere a la Santísima Trinidad, pero ya con la Sagrada Escritura. Les invito a que tengan a mano su Biblia. Tengan, si no lo tienen a mano, una hoja, un lapicero, algo para escribir. Así anotamos las citas bíblicas que vamos a recibir ya en un momento, que es muy importante. Yo siempre les voy a dar citas bíblicas, a no ser que les cuente una historia, pero de ahí les voy a dar citas bíblicas porque de esa manera ustedes también tienen un respaldo, ya sea que alguien les pregunte, o ya sea que ustedes digan, bueno, este fulano que está ahí hablando posiblemente me está dando mentira. Pero por eso les doy las citas bíblicas también. Bien, entonces, fíjense que el hermano separado, el protestante, va a hacer la pregunta: ¿aparece en la Biblia? ¿O dónde aparece? ¿Dónde nos habla de la Trinidad? ¿Sí? Porque nosotros escuchamos que muchas denominaciones protestantes no creen en la Trinidad de Dios. Dicen que solamente existe Dios como Padre y nada más. Otros creen, hay unos que se hacen llamar los solo Jesús, o dicen los Jesús solos, los solo Jesús o unicitarios, que es un grupo dentro del movimiento pentecostal que se caracteriza por su creencia en la unicidad de Dios, lo que significa que niegan la doctrina tradicional de la Trinidad y afirman que solo hay una persona en la deidad, que es Jesús. Por eso ellos suelen bautizar en el nombre de Jesús. Imagínense, en lugar de la fórmula tradicional que el mismo Señor nos enseñó, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ellos lo hacen solamente en el nombre de Jesús. También existen los muy conocidos testigos de Jehová. Vamos a ver a quién no le ha tocado la puerta el testigo de Jehová o lo ha parado en la calle, ¿sí? Para ellos, Jesús es el Hijo de Dios, la primera creación de Jehová y un ser separado de Dios, no parte de la Trinidad. Fíjense que eso es lo que ellos creen. Consideran que Jesús está estrechamente unido a Jehová, eso es lo que dicen ellos, pero que no son la misma persona. Niegan la doctrina de la Trinidad, donde Dios es visto como tres personas distintas en un solo ser. En la Biblia, fíjense que en la Biblia de los testigos de Jehová, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, ellos ahí realizaron un cambio y lo hicieron a su manera. Lo que pasa es de que también, fíjense que estas denominaciones tienen, muchas de ellas, especialmente testigos de Jehová, mormones, todos esos tienen sus propias imprentas. Entonces ellos hacen cambios a su manera e imprimen lo que ellos quieren. Bueno, pero si nos vamos a dar cuenta,
en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, en la Biblia que ellos tienen, ahí se lee: en el principio era el verbo, o sea, la palabra, o sea, Jesucristo. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Pero escuchen esto que dice en la Biblia de ellos: y el verbo era un Dios. Si ustedes no me lo creen, pueden buscar en el internet y se van a dar cuenta. Yo ya lo he leído en la Biblia de ellos. Porque es que miren, está cambiado todo lo del, completamente está cambiado lo que dice la escritura en la original. Porque fíjense que en la Biblia de nosotros, escuchen cómo dice. En San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y el verbo estaba con Dios, o sea, junto a Dios. ¿Sí? Era, dicen otros, era Dios. Y el verbo, es exacto, era. Y el verbo era Dios. Lo voy a repetir nuevamente. En el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. O sea, estamos hablando que Jesucristo también es Dios. Pero, vuelvo a repetirles, en la Biblia de ellos dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era un Dios. O sea, para ellos Jesucristo no es Dios. Es un diosito pequeño. Imagínense. Pero vamos a ver ahora en el Génesis capítulo 1, versículos del 1 al 2, qué es lo que nos dice. Vamos a buscar. Sean todos bienvenidos a este compartir que tenemos el día de hoy con este tema tan importante, donde estamos hablando de la Trinidad, de la unidad y Trinidad de Dios. A los que recién se están conectando y todos los que ya están de hace un rato, pues siempre bienvenidos. Vamos a revisar lo que nos dice el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. En el capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice: en el principio, lo mismo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. En lo mismo dice en el capítulo 1, versículo 1 del libro del Génesis: en el principio. Dice, en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios, escuchen esto, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Ahí estamos hablando ya del Padre y del Espíritu, ¿sí? Del Espíritu Santo. Ahora, estamos viendo Génesis 1, 1 y 2. Que en el principio dice que Dios creó los cielos y la tierra. Pero vemos que el versículo 2 dice que el Espíritu de Dios aleteaba, o sea que se movía, dice en otra versión, sobre la superficie de las aguas. ¿Sí? Ahí ya vemos dos personas de la Trinidad, Padre y el Espíritu. Pero ahora, ahí mismo en Génesis, en el mismo capítulo 1, pero versículos 26, 27, ¿qué es lo que dice? En el 26 dice: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él lo dijo en plural. Él ya no dijo, voy a hacer al hombre a imagen y semejanza mía, no. Hagamos, ¿sí? Hagamos a nuestra imagen y semejanza. Lo dijo en plural. Y si volvemos al Evangelio de San Juan, que estábamos viendo,
en el capítulo 1. Miren, vamos a ver qué es lo que te dice ahí mismo en el capítulo 1 que estábamos viendo antes. En el capítulo 1, versículos 2, 4, donde nos dice, Él estaba ante Dios en el principio. ¿Sí? Él estaba ante Dios en el principio. ¿Estamos viendo lo que decía el libro de Génesis? ¿Sí? Pero escuchemos, ¿qué más es lo que dice? Él estaba ante Dios en el principio. Por Él se hizo todo y nada llegó a ser sin Él. Lo que fue hecho, hermana Altagracia, si puede por favor apagar su micrófono, gracias. Por Él se hizo todo y nada llegó a ser sin Él. Lo que fue hecho tenía vida en Él y para los hombres la vida era la luz. Él estaba ante Dios en el principio, lo dice. Por Él se hizo todo. ¿Y quién sería? Nada más y nada menos que, por supuesto que era Jesucristo, Él ya estaba. Él es el verbo, la palabra, por quien se hizo todo y nada llegó a hacerse sin Él. Vean, vamos a ver qué dice Génesis nuevamente, capítulo 1, versículo 27. Miren, 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. ¿Por qué? Él ahí ya está hablando que él hizo al hombre y la mujer, pero en el 26 decía hagamos en plural. Ahí estaba incluyendo a la Santísima Trinidad completa. ¿Qué es lo que dice el Evangelio de San Juan? Ese mismo que estamos leyendo, capítulo 1, versículos 10-13. San Juan, capítulo 1, versículos 10 y 13. Escuchen lo que dice. Ya estaba en el mundo. Este mundo que se hizo por Él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Ajá. Al creer en su nombre, han nacido no de sangre alguna, ni por ley de la carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Pero veamos qué es lo que dice el versículo 14. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. ¿Sí? Y el Verbo, o sea, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Sí? Lo mismo nos dice también la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ahí nos dice que Él se ha manifestado en la carne, rehabilitado por el Espíritu. ¿Mm? Entonces, nos podemos dar cuenta simplemente viendo el Génesis y el Evangelio de San Juan, que desde antes de la creación ya existía la Trinidad de Dios o Santísima Trinidad, como le decimos normalmente. Cuando decimos que el Verbo se hizo carne, es porque quiso hacerse como nosotros, venir en forma humana. Y a eso nos lo dice también San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 4. Vamos a buscar qué nos dice Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 5.
Ojalá estén anotando sus citas bíblicas o puedan escribirlas. Gálatas 4, 4 al 5. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. ¿Sí? Dice que Dios envió a su Hijo, que nació de mujer. Lo mismo nos narra el Evangelio sobre el nacimiento de Jesús en San Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. San Mateo capítulo 1, del 18 al 25. Ahí nos da la historia, la narración del nacimiento de Jesús, de cómo la Virgen María queda encinta, queda embarazada, y dice por obra del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que iba a hacer? Ahí se iba a encarnar el Verbo, o sea, Jesucristo, el que ya existía desde la antigüedad, él existía desde antes de la creación. Imagínense que cómo es maravilloso que a Dios Padre se le ocurre esa idea, ¿sí? De enviar a alguien para que viniera a rescatar a la humanidad pecadora. ¿Pero qué fue lo que a él se le ocurrió? Pues que su hijo viniera representado en un ser humano por obra del Espíritu Santo. Ahí estamos ya incluyendo lo que hablamos el día de hoy, que es la Trinidad. Bueno, tenemos muchas citas bíblicas para demostrar que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Que los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son un solo Dios en tres divinas personas y que no son tres dioses, como dicen muchos. Bien. Los profetas ya anunciaban todo esto, y nosotros lo podemos rectificar comparando con el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vamos a ver lo que nos dice Isaías capítulo 48. Vamos a buscar Isaías capítulo 48, versículo 12. Isaías 48, 12. Bien. Isaías 48, 12. Escúchame, Jacob, pues a ti te he llamado, Israel. Soy yo que soy el primero y también el último. ¿Se dan cuenta? Ahí está hablando ¿quién? Dios, que también es Jesucristo, porque decimos que Jesucristo es Dios. Yo soy el primero y también el último, lo dice. Fíjense que eso lo dice también Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Apocalipsis 22, 13. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Ese es Jesucristo hablando. Y ya lo decía Isaías 48, 12. Ahora Isaías 41, 4. Isaías 41, 4. ¿Quién está detrás de esto realizándolo? Aquel que desde el principio trae a su tiempo los acontecimientos. Yo, Yahvé, que soy el primero y que estaré también con los últimos.
¿Sí? Aquel que desde el principio dice, el primero que estará también con los últimos. ¿Y qué más nos dice Isaías? Vamos a ver qué nos dice Isaías 48, 13. Isaías 48, 13. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Imagínense, mi mano fundó también la tierra, lo dijo el mismo Jesucristo. ¿Sí? Lo mismo que leíamos en el Génesis capítulo 1, versículo 26. Hagamos, lo decía en plural, ¿sí? Porque aquí está diciendo, mi mano fundó también, o sea, junto al Padre. Mi mano fundó también la tierra. También lo está diciendo. Y si vemos, ¿qué es lo que nos dice la primera carta de San Juan? Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué es lo que dice ahora Isaías 48, 16? Isaías 48, 16. Acérquense a mí y oigan. Desde el principio nunca hablé en secreto, y desde que sucedieron estas cosas me tenían aquí. Sepan entonces que el Señor Yahvé me ha enviado junto con su Espíritu. A ver si entendimos esto. Qué maravillas. Isaías 48, 16. Ahí tenemos representada la Santísima Trinidad, lo que estamos hablando. Miren, es bueno que noten las citas, muy importante. Acérquense a mí y oigan. Desde el principio nunca hablé en secreto, y desde que sucedieron estas cosas me tenían aquí. Solo escuchen, ¿quién será el que está hablando? Sepan entonces que el Señor Yahvé me ha enviado junto con su Espíritu. Y estamos leyendo Isaías, el Antiguo Testamento. ¿Sí? Sepan que entonces que el Señor Yahvé me ha enviado junto con su Espíritu. Ese es Jesucristo el que está hablando. Aquí lo vemos claramente, vemos claro la Trinidad de Dios. Primero, el Padre envía a su Hijo junto con el Espíritu, con su Espíritu. ¿Sí? Bien, más citas. San Juan capítulo 14, versículos 16 y 17.
Evangelio de San Juan. San Juan 14, 16, 17. Y yo rogaré al Padre y les dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Imagínense. Y yo, dice Jesús, en primera persona, rogaré ¿a quién? Al Padre. Y Él les enviará a otro protector, consolador, paráclito, que es el Espíritu Santo. Ahí tenemos. Para los que no lo sabían, para los que no creían de que tenemos las citas bíblicas para poder demostrar dónde nos aparecen diferentes partes donde se habla de la Santísima Trinidad o de la Trinidad de Dios. ¿Sí? Vemos ahí tres personas distintas, un solo Dios. No títulos, como dicen los protestantes, son personas. Porque cuando Jesucristo dijo, y yo rogaré al Padre, Él no estaba hablando de que le iba a rogar al título, no, al Padre, y Él les dará otro. Él dijo otro, o sea, uno más que es el Espíritu Santo. Entonces, para aquellos hermanos que no creen, ni saben que existe el Espíritu Santo, esa cita, Juan 14, 17. Escuchen lo que dice. A quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Hay muchos que no saben del Espíritu Santo. Y fíjense que nos pasa a nosotros como cristianos católicos. Porque nosotros sabemos orar, le oramos a Dios Padre y le pedimos a Jesucristo. Pero es muy raro, son muy pocas las personas que le piden al Espíritu Santo. ¿Sí? Lo único que hacemos es la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchas veces lo hacemos tan rápido que ni cuenta nos damos de lo que decimos. O cuando le damos la gloria al final del Padre Nuestro, las Aves Marías o conocemos el Rosario. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le damos la gloria. Pero vuelvo a repetirlo. Como lo hacemos tan rápido, ni cuenta nos damos que le estamos mencionando a la Santísima Trinidad. Vamos a ver qué nos dice Hechos 19:2. Porque aquí estamos hablando ahora de cuando no se cree o cuando no se conoce al Espíritu Santo. Y eso es lo que nos decía aquí, nos decía San Juan 14, 17. O sea, que el Espíritu no lo recibieron porque no lo conocían. Ahora, Hechos 19:2, miren lo que dice. Y les preguntó, bueno, lo voy a leer del 1. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso atravesando las regiones altas. Encontró ahí a algunos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Imagínense. Y así nos pasa muchas veces a nosotros, dentro de nuestra iglesia, y no digamos afuera, pues en la calle, en otras denominaciones, lo que sea. Se escucha pues hablar, pero en sí no sabemos en realidad si existe o no. Ni siquiera hemos oído decir o mencionar lo que decían ellos. No conocían al Espíritu Santo. Ahora, vamos a ir nuevamente a San Juan en el capítulo 14. San Juan
capítulo 14, versículos 25-26. San Juan 14, 25-26. Les he dicho todo esto mientras estaba con ustedes. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Ese es otro ejemplo más de la Trinidad. Jesucristo habla del Espíritu que enviará el Padre en su nombre, en el nombre de Jesús. Por eso él lo dice, en adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre. Imagínense, 3 aquí, ¿sí? Esa es la Trinidad. Ahí mismo, San Juan 15, San Juan 15, 26. San Juan 15, 26. Cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Eso es lo que dice el mismo Jesucristo. San Juan 15, 26. Aquí también habla Jesús del Espíritu que procede del Padre, que el mismo Jesús enviará. Estamos hablando de la Trinidad. ¿Sí? Ahora vamos al capítulo 16, ahí siguiente. San Juan 16, versículo 13. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Está hablando del Espíritu de la verdad, ese mismo que Jesús anuncia que ha de venir. Seguimos con San Juan, capítulo 17, versículo 1. Dicho esto, Jesús elevó los ojos al cielo y exclamó, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te dé gloria a ti. Padre, dice, Él está clamando, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo. ¿Sí? El Padre y el Hijo, dos personas diferentes que son un mismo Dios. ¿Y qué es lo que dice el versículo 10, ahí mismo en el 17? Pues todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo ya he sido glorificado a través de ellos. Yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo mientras yo vuelvo a ti. Padre Santo, guárdalos en ese nombre tuyo que a mí me diste para que sean uno como nosotros. Imagínense, el mismo Jesucristo pidiéndoselo a Dios Padre. Que sean uno como nosotros, dice. Nos damos cuenta de esa unidad de Dios con su Hijo. Y aquí se habla en plural, ¿sí? Para que sean uno como nosotros. Así que no pueden decir que son 3 dioses, no. 3 personas, un solo Dios. San Juan 17:5. Ahí regresemos atrás un poquitito. Ahora Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. Vamos a ver quién va a decir que Jesucristo no existía desde antes de que se creara el mundo. Él mismo lo está diciendo. San Juan 17:5. Ahora, Padre, dame junto a ti la misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. Eso era ya que Jesús andaba, cuando él estaba orando, antes de ser arrestado, antes de su muerte, de su pasión y muerte. Él estaba entregando todo al Señor, a su Padre. La misma gloria que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo.
Imagínense. Dos personas distintas que ya existían desde antes de la creación. Ahí mismo en el 17. Vamos a ir al 18, 18 y 21. Así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Por ellos ofrezco el sacrificio para que también ellos sean consagrados en la verdad. No ruego solo por esto, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Imagínense. Santifícalos, conságralos en la verdad, decía Jesús. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. ¿Sí? Por eso nosotros como cristianos católicos creemos que Jesucristo es Dios. Creemos que Dios es uno y no hay otro Dios fuera de él. Pero creemos porque, según los profetas y los apóstoles, revelaron que existen tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. De eso es lo que estamos hablando el día de hoy. Ahora veremos algo para mostrarles a las sectas protestantes que se llaman, o a la que se llama Jesús solo. Que el mismo Jesucristo, escuchen, él mismo lo dijo, que él no estaba solo. ¿Sí? Él dijo que no estaba solo. Entonces, ¿por qué se hacen llamar Jesús solo? Vamos a ver qué nos dice ahí San Juan, capítulo 8, versículo 16. San Juan, capítulo 8, versículo 16. Para los que recién se conectan, estamos hablando el día de hoy de la unidad y la Trinidad de Dios. San Juan 8, 16. Y si yo tuviera que juzgar, mi juicio sería válido porque yo no estoy solo. El Padre que me envió está conmigo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Imagínense, San Juan 8, 16 lo está diciendo. No estoy, o sea, no estoy yo solo, ¿sí? El Padre que me envió está conmigo. Miren qué bonito. Ahora veamos qué dice el versículo 17. En la ley de ustedes está escrito que con dos personas el testimonio es válido. ¿Ah? Con dos personas el testimonio es válido. Dice, está hablando de dos personas. Para que nos demos cuenta cuando decimos que son tres personas en Trinidad, aquí está hablando de dos personas. Versículo 18. Yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre que me ha enviado da testimonio de mí. ¿Mm? Jesús da testimonio del mismo y el Padre, dos personas. El versículo 19. Le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús les contestó, ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. ¿Eh? El que conoce a Jesucristo, conoce también al Padre. Bien, les doy otra cita más. No se van a aburrir de citas, pero que tenemos mucho material para esto, para este tema el día de hoy. Cuando pensábamos que no existía la Trinidad en la Biblia. Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 13. Primera, segunda. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14.
Segunda Corintios 13:14. Fíjense, ahí está San Pablo hablando al final de este capítulo. Y él dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Vamos a ver si a ustedes no les trae recuerdo eso. Lo mismo que dice el sacerdote, el Padre, cuando en la misa, en la Eucaristía. Él mismo lo dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, dice. Y nosotros que respondemos, y con tu Espíritu. ¿Sí? Estamos hablando claramente de la Trinidad. Clarito, clarito. Nos habla la Santísima Trinidad o la Trinidad de Dios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Clarito, ¿verdad? Vamos a volver aquí en San Marcos capítulo 1, versículo 10. San Marcos. Ustedes necesitan escribir también las citas bíblicas, que no se les queden. San Marcos, capítulo 1, versículos del 10 al 11. San Marcos 1, 10, 11. Y luego, aquí está hablando del bautismo de Jesús, cuando él fue para que Juan le bautizara. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Cómo no vamos a decir que ahí podemos tener una figura también de la Santísima Trinidad? Jesucristo era el que estaba siendo bautizado, viene el Espíritu Santo y esa voz que era la del Padre fue la que dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Bien? Nos damos cuenta que también aquí vemos la Santísima Trinidad representada en distintas personas. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 1:5. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Vamos bien. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia entre el padre y el hijo? ¿Por qué les digo esto? Porque volvemos a lo mismo. A veces estamos confundidos con que, ¿por qué decimos Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿Serán tres dioses? Y eso es lo que a veces no tenemos la duda y a veces otra persona que no tiene conocimiento. ¿Pero por qué? No, es que son tres personas, sí, un solo Dios. ¿Sí? Vemos aquí en Hebreos 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? No, no fue a ninguno de los ángeles se lo dijo. ¿Sí? No le dijo yo seré a él padre, ¿sí? Y él será mi hijo. Estamos hablando de dos personas, no es el mismo. No es el mismo, pero es Dios. ¿Sí? En el 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Quién dijo eso? Dios Padre, cuando introdujo a su Hijo al mundo, dice. Él mismo mandó y dijo, adórenle. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Que no es el mismo hablando. Porque ahí no dice Jesucristo,
Yo me introduje como primogénito al mundo y yo dije, adórenme. No, son dos personas, ¿sí? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ¿quién está hablando? Dios. Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Mm? Ahora vamos a volver al versículo 1 y 2. Ahí mismo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asumió a sí mismo, hizo el universo. ¿Entienden? En estos postreros días, o sea, en los últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Él es el heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Estamos hablando que el mismo Jesucristo, creador del universo, imagínense. Eso ya lo veíamos desde el principio, cuando estábamos leyendo el libro del Génesis. Hagámoslo, dijo Dios. Hagámoslo, lo dijo en plural. Bueno, yo solo les voy a dar una lista de citas para ver si ustedes las quieren anotar. Y si no, pues también me comprometo a enviárselas para que ustedes las busquen. Se las puedo escribir ahí y enviárselas para que ustedes las puedan tener, porque no nos da el tiempo para leerlas todas. Porque aquí podemos, en estas citas, nosotros podemos encontrar donde, por ejemplo, San Pablo habla de la Trinidad, o sea, de la manera en lo que... les voy a dar aquí, les voy a leer una nada más, la de Primera de Pedro 1, del 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Nos damos cuenta? El mismo San Pedro también saluda con la Santísima Trinidad, utilizando la Trinidad, ¿sí? Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. En su saludo, él pone la Santísima Trinidad. Ahora, hay una lista grande donde podemos encontrar en las cartas de San Pablo, en los saludos de él, cómo él marca la diferencia entre el Padre y el Hijo. Tenemos primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, Colosenses, Efesios, Filipenses, Filemón, Tito, primera Timoteo, segunda Timoteo. En todas vamos a encontrar los saludos al principio de cada carta. Vamos a encontrar donde él menciona al Padre y al Hijo, ¿sí? Y ya, porque para ir terminando, yo les voy a dar esta cita bíblica que ustedes la han escuchado mucho, porque son de los evangelios que nosotros leemos. Y se trata de San Mateo capítulo 28, versículo 19. Las otras citas que les di así rápido, yo se las voy a enviar escritas para que ustedes puedan también leerlas pues tranquilamente en casa. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice San Mateo capítulo 28, versículo 19. Aquí nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo manda a bautizar, ¿sí? San Mateo 28, 19. Por tanto, escuchen, porque esto es lo que más hemos escuchado nosotros. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, ¿quién fue el que mandó a hacer eso? El mismo Jesucristo. Él lo pide.
Él lo menciona de su propia boca. Es un mandato, hay que hacerlo, ir a bautizar, ¿sí? O sea, ir a llevar el evangelio, vayan, sí, pero bauticen. Y él manda a bautizar, ¿sí? Ahí nos damos cuenta de la Santísima Trinidad. Pero también el protestante va a decir que en ningún lugar de la Biblia dice Trinidad. Pero fíjense que tampoco nos encontramos en la Biblia donde diga testigos de Jehová, mormones, ni incluso donde diga protestantes, tampoco aparece, no aparece en la Biblia. Pero lo de la Trinidad de Dios lo creemos porque eso es lo que nos enseña la Iglesia. Y ahora, con las citas que yo les he dado y con las que les voy a escribir ahí, claramente no da tiempo de leerlas todas, nos vamos a dar cuenta de lo que sí tenemos, pero que a veces no nos damos el tiempo de buscarlo. Bien, algo importante que les voy a decir. Nosotros decimos que la Trinidad son tres personas distintas, un solo Dios, ¿sí? Tres personas con la misma naturaleza, que es la divina, por supuesto. Y podríamos hacer una comparación. Pónganle atención a esta comparación. Por ejemplo, hay una reunión parroquial, de la comunidad, pero que ahí está, por ejemplo, está sentado el sacerdote, el predicador y el seminarista, ¿ok? Son tres personas distintas, ustedes lo saben, pero con la misma naturaleza. ¿Cuál es? La humana. A ver si me entendieron esta parte, ¿sí? Entonces, a esto de la Trinidad, que a veces nos cuesta entenderlo, a esto nosotros le llamamos misterio. Misterio, o sea que es algo difícil de comprender. Y esto también ya San Pablo lo decía en la carta a los Efesios, capítulo 5, Efesios 5, 31, 32, que lo vamos a leer así rapidito antes que el tiempo nos atrape. Efesios capítulo 5, versículos 31, 32. Él está haciendo una comparación y estamos, solo es para hacer algo, para que ustedes puedan entenderme lo que es el misterio. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Como que cuesta entender eso, ¿ah? Por eso dice el versículo 32, grande es este misterio. Sí, hermanita Isaura, lo vamos a enviar, por supuesto. Está pidiendo las citas bíblicas, las vamos a enviar ahí. ¿Se dan cuenta? Los dos serán una sola carne, dice, y esto es un gran misterio. Entonces a veces nos pasa eso con la Trinidad, que es un poco difícil entenderlo. O sea, si nos ponemos a darle cabeza, como decimos nosotros, es difícil entenderlo. Bien, y la última cita para este tema el día de hoy, la última cita, la tenemos en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 7. Pero posiblemente, miren, en la Biblia Latinoamérica, tenemos una situación que no aparece esta parte. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Creo que eso les dije, ¿no? Primera de Juan, 5 es, 5, 7. 5, 7. Miren lo que dice, primero voy a leer lo que dice la Latinoamérica. Tres son
pues los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y los tres coinciden en lo mismo. Pero les voy a leer qué es lo que dice la Biblia Reina Valera. Ahí mismo, capítulo 5 de la primera carta de San Juan, pero en este versículo 7, escuchen lo que dice. Ellos mismos tienen esta cita y ni así lo creen. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. ¿Se dan cuenta? Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Bien, que toda la honra y la gloria sean para Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El tema del día de hoy lo hemos terminado aquí. No sé si todavía le queda alguna duda o alguien quiere agregar algo. Si no me equivoco, nuestro querido padre Julián se ha conectado, no sé si está todavía por ahí. ¿Por qué se le ha extrañado? Buenas noches, ¿cómo están? Aquí, padre, extrañándolo. Pero felicidades, hay mucha gente ahí que son muy fieles, muy cumplidores, que están ahí activos, qué bueno. Sí, bendito sea Dios, mire, padre. Pero qué bueno. Sí, padre. Vamos a ver la pregunta de la gente ahora. Pues yo me imagino que estamos muy claros, padre. Diga, hermano Juan Luis. La pregunta es, ¿qué tan importante es para una persona creer en la doctrina de la Santísima Trinidad? Le pongo un ejemplo. ¿Saben? Los judíos que no fueron conversos, que tienen, vamos a decir, a Dios, como decir Dios Padre, pero no tienen la doctrina de la Trinidad. Entonces, ¿cómo le afecta el plan de la salvación de Jesucristo si ellos no creen en Jesucristo? Es decir, que no creen en esa doctrina de la Trinidad. Bueno, ahí sí no le podría decir, hermano. Ahí sí no le podría decir, porque realmente lo que nosotros los cristianos somos los que pues utilizamos esta doctrina. Sabemos que la religión judía no. Entonces, ¿en qué le va a afectar a ellos? Eso sí, yo no le podría decir. No sé si el padre tiene algo que agregarle a eso, si él referente a esto, porque con esto de los judíos no tengo yo especialmente cómo le va a afectar, como dice el hermano, en su salvación de ellos. Oye, una pregunta con Capicúa ahí, Juan Luis. Exacto. No, pero es bueno, porque imagínense. Sí, mira, me gustó bastante. Tiene lógica. Mira, ¿en qué le puede afectar a ellos? Lo primero es que van a vivir una fe todavía pensando en un Dios histórico, no en el Cristo de la fe, porque todavía Cristo no ha llegado para ellos, en espera de un Mesías. Entonces, van a hablar de un Dios desconocido, y para basarse a Dios van a hablar del Dios de Abraham, que fue el padre fundador del judaísmo, obviamente, el padre del judaísmo. Van a hablar de Dios de Isaac. ¿Tú ves? Entonces, van a tener una pobreza, una pobreza en torno al conocimiento de Dios. Porque quien da a conocer al Padre es el Hijo. Y nadie llega al Padre si no es por el Hijo, dice Jesús. Nadie llega al Padre si no es por mí, dice Jesús. Entonces, a ellos se les hace complicado. Ahí es la desventaja que ellos tienen, que para acceder al Padre tienen que ser por el Hijo. Entonces, para hablar del Padre, tienen que obligatoriamente citar al Hijo. Entonces, al hablar del Padre, van a estar siempre en el logo, en el verbo. Entonces, al hablar del verbo, todavía el verbo no se ha encarnado para ellos. Entonces, quien da a conocer al Padre es el Hijo. Van a quedar pobres en torno al conocimiento
del Padre, sí, del Padre como tal. Porque ellos creen en el Padre, pero no creen en el Hijo como tal. A Jesús, muchos judíos que no son cristianos, porque hay judíos cristianos, ¿no verdad? Lo ven como un profeta más, no lo ven como Dios. Esa es la desventaja de ellos. Y ahora tú vas a preguntar, ¿y qué? ¿Pueden salvarse o no pueden salvarse? Quizás fue bien la pregunta, ¿verdad que sí? Y eso le puede ayudar en su salvación o no puede ayudar en su salvación. Depende, porque nadie sabe el grado de fe que ellos tengan y la decisión que tenga ese judío, ¿verdad que sí? Pensando en el Dios unitrino, porque el cristianismo sale del judaísmo. Cristo no era cristiano, Cristo era judío, ¿no? ¿Verdad que sí? Exacto. María no era cristiana, María era judía. Después, ¿qué pasó a ser cristiana? Porque ella porta a Cristo en el vientre, ¿no? ¿Verdad? No sé si quedó un chin clara la respuesta. A ver, ¿qué es el hermano Juan Luis? Porque... Juan Luis. Claro. Sí. Margarita, levantó la mano acá. Sí, quedó clara la respuesta. Bien. Fíjense que estábamos leyendo en una de las citas que teníamos, o sea, cuando en la primera de Juan, si no me equivoco, perdón, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, versículo, cuando se está hablando de que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces, realmente ha pasado eso, como dice el Padre, o sea, ellos se quedaron todavía hasta el día de hoy, muchos, porque la verdad muchos, que todavía siguen esperando el Mesías. Entonces, ¿y ahora qué pasa? Lo que el Padre decía, o sea, entonces la pregunta es, ¿se van a salvar o no se van a salvar? Pues yo creo que puede pasar lo que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios 3:15, o sea, cuando él dice, podrán salvarse, pero como por fuego, o sea que, porque sí siguen creyendo en Dios, pero posiblemente por su rechazo, por no haber aceptado a Cristo, por no haberlo aceptado como el Mesías, sino como un profeta más, sí. Imagínense, el pueblo de Israel ha sido el pueblo escogido de Dios, por Dios desde el principio, así que, y no somos Dios para decir sí o no, ¿verdad, Padre? Así que, sí. Bien, ¿alguien más que quiera agregar algo? Y si no, pues pedimos la bendición al Padre ya. Que estamos emocionados y nos quedamos hasta la medianoche, Padre. Bien. Nadie más ha levantado la mano, significa que estamos más claritos, que si llegan por ahí los testigos de Jehová. Bueno, que está Virgilia Fabián, ¿va a decir algo? ¿Que estás en el micrófono encendido? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Yo entendí el tema bien claro. Bendito sea Dios. Lo que le quiero decir al padre Julián es que está multado porque ha faltado mucho para conectarse. No multado. Son ustedes los de la parroquia que me tienen así a mí. Bueno, abandonado, dice el Padre. Sí, ok. Bueno, bendito sea Dios. Pues bendito sea Dios, gracias a todos los que se han podido conectar en vivo. También, pues grabamos las enseñanzas, las subimos a YouTube. Y yo sé que no sea una excusa para que nosotros no nos conectemos en vivo. Es mejor poder, pues, si tenemos alguna duda o alguna pregunta. Entonces, gracias, Padre, por estar con nosotros y pues le pedimos que nos dé su bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y la acompañen para siempre. Amén. Bien. Gracias a ustedes. Gracias, que tengan una bendecida noche. Saludos, bendiciones para todos. Amén. Buenas noches. Buenas noches.